Hola, mi nombre es Andrea Abigail Bravo Lara, soy estudiante del Centro Universitario de la Salud de Cruz Roja Mexicana. Actualmente curso el quinto semestre en la licenciatura en Enfermería y Obstetricia. En esta ocasión hablaremos sobre las anomalías en el desarrollo embrionario y cuando hablamos de estas nos referimos a todo defecto del desarrollo morfológico, estructural, funcional o molecular presente al nacimiento, aunque tenemos que tomar en cuenta que algunas de estas anomalías pueden manifestarse más tarde. Y vamos a comenzar hablando sobre la espina bífida. Esta forma parte de los trastornos conocidos como defectos del tubo neural o encefalomielodisrafias, que se producen por el cierre defectuoso del tubo neural durante la embriogénesis, como consecuencia de la interacción de factores genéticos, ambientales y nutricionales. Como podemos ver en la diapositiva, se clasifica en espina bífida abierta y espina bífida cerrada o también conocida como espina bífida oculta. Bueno, en la espina bífida abierta, en la mayoría de los casos la lesión aparece recubierta por una membrana en forma de quiste, como se muestra en la imagen. Si este quiste contiene solamente meninges, la lesión se conoce como meningocele. Hablaremos más tarde de esta. Si además está cubierta por un lipoma, se conoce como lipomeningocele. En estos casos, las secuelas son más leves, pero si la lesión contiene meninges y médula, que es lo más frecuente, se conoce como mielingomeningocele. En este caso, la afección es más grave y causa consecuencias o secuelas con mayor gravedad, y estas pueden estar en el aparato locomotor, urinario y digestivo. En la espina bífida abierta, la gravedad del cuadro depende de los siguientes factores. Número 1, locación de la lesión. Número 2, extensión de la lesión. Aquí es como de manera que cuanto mayor sea la lesión, más amplia será la afección medular y mayores serán las secuelas. Número 3, malformaciones asociadas. Aquí podemos poner un ejemplo como la hidrocefalia. En la espina bífida oculta, bueno, aquí los arcos vertebrados no fusionan y la lesión está cubierta de piel en toda su extensión. Como quien dice, está cubierta y pues no podemos observarla. Pero en la zona puede aparecer un mechón de vello, piel pigmentada o un lipoma subcutáneo. Por ejemplo, en la imagen se ve como un mechón de vello en donde está la anomalía. El defecto es muy leve y en la mayoría de los casos no presenta clínica alguna, detectándose de forma ocasional cuando el afectado se realiza un examen radiológico de columna, y esto puede llegar a ser por otra causa, a lo mejor no exactamente buscando esta anomalía. La espina bífida abierta se diagnostica o se puede diagnosticar al nacimiento, y esto debido a que existe un abultamiento en la espalda sobre la columna de localización diversa. Como lo podemos ver en la imagen, pues es observable a la vista. Bueno, esta localización puede ser lumbar, dorsal, cervical o una combinación de estas. Generalmente en la espina bífida oculta no hay ningún signo o síntoma, y pues como lo mencionaba anteriormente, no hay como que una manera de detectarlo como muy abiertamente como lo es en la espina bífida abierta. Bueno, pero en la espina bífida oculta, como ya mencionamos, pues puede existir el mechón de vello, un pequeño hoyuelo o alguna marca de nacimiento en alguna de las localizaciones ya mencionadas. La espina bífida puede ser asintomática o bien se puede sospechar por la presencia de manifestaciones clínicas comunes más o menos evidentes, por ejemplo, la cifoescoliosis, lumbociática, pie equinovaro, asimetría de las extremidades inferiores, signo de Babinski, pérdida parcial de la sensibilidad, úlceras tróficas, trastornos de los esfínteres, y cuando la malformación oculta está en comunicación con el exterior a través de fístulas o senos dérmicos, puede ser causa de meningitis recurrente. Aquí es importante aclarar cuál es una de sus causas, y la mayor causa que se conoce pues es multifactorial, y esto es debido al déficit de ácido fólico en la madre. Por eso
En la educación prenatal se les menciona a las madres que deben acudir a sus consultas y tomar su ácido fólico según lo recomendado el médico, ya que este ácido fólico es muy importante y ayuda a prevenir muchas de estas anomalías. Por ejemplo, la espina bífida. El consumo de medicamentos como el ácido valproico, que como sabemos es para el tratamiento de la epilepsia, también es una de las causas de que aparezca esta alteración. Y bueno, el riesgo de la espina bífida se puede reducir hasta un 70% si antes del embarazo la madre ingiere diariamente ácido fólico en cantidad suficiente. Por eso se menciona que cuando una mujer desea embarazarse, debe acudir desde un año antes con un especialista para ver y educarse de cómo será el proceso y qué es lo que necesita para estar bien durante el proceso del embarazo. Ahora vamos a hablar del meningocele, que como ya lo vimos, es un tipo de espina bífida abierta. Y bueno, hay dos tipos de meningocele y estos son abierto, sin piel. Está totalmente como a la deriva, se logra ver así como sus partes. Y está la cerrada, en donde la piel lo recubre y está intacto. O sea, lo único que logramos ver es el bulto con la piel. Es común tener partes de los nervios de la médula espinal dentro del bulto. Y aquí, pues hay que tener en cuenta que la mayoría de estos niños no presentan signos de pérdida de las funciones neurológicas, o sea, no hay alteraciones en el cerebro como importantes. Aquí las manifestaciones clínicas dependen del nivel del mielocele y consiste en diversos grados de paraplegia flácida y arrefléxica, alteraciones de la sensibilidad, como puede ser táctil y dolorosa, y trastornos de los esfínteres, por ejemplo, una disfunción vesical o incontinencia fecal. Continuaremos con onfalocele. Bueno, el onfalocele es un defecto de la pared abdominal a nivel de la línea media, caracterizado por la herniación de contenido abdominal y recubierto por peritoneo y apnios. Aquí pueden ver dos imágenes en esta diapositiva, que es más o menos lo que podemos observar cuando se tiene esta alteración. La imagen de la derecha, bueno, es todavía cuando está en vida intrauterina, y la imagen de la izquierda es cuando ya nació el producto. Bueno, la etiología de esta de esta alteración no es del todo conocida, aunque existen diversas teorías que se han propuesto, incluyendo la falla en el retorno del intestino medio a la cavidad abdominal después de las 10 a 12 semanas. El fracaso en el cierre de la región mesodérmica lateral que impide un plegamiento central y la persistencia del cuerpo tallo más allá de 12 semanas. Y bueno, aquí es rescatable que no hay unos signos o síntomas específicos o definidos para conocer que el producto tiene esta anomalía, ya que pues por ejemplo a su nacimiento es observable, o sea, pues es rápidamente, más bien rápidamente se puede diagnosticar debido a que pues cuando nace tú puedes llegar a ver todos los órganos, por ejemplo, del abdomen, ya que estos se encuentran fuera de la cavidad abdominal. Aquí algunos bebés tienen onfalocele debido a un cambio en sus genes o cromosomas. El onfalocele también puede ser causado por una combinación de genes y otros factores, como los elementos con los que entra en contacto la madre o lo que consuma, no sé, alimentos, bebidas o algunos medicamentos. Y es importante recalcar que esta anomalía se asocia a cromosomopatías como son la trisomía 18 y 13. Su diagnóstico se realiza a partir de las 12 semanas por medio de ecografías. En esta se observa la presencia de una herniación central con la inserción del cordón umbilical en su ápice y está cubierta por una membrana de peritoneo. Podemos observarlas en las imágenes que están en la parte de abajo, y estas son de pacientes que tienen esta alteración y pues son ecografías.
Son imágenes de un ecógrafo. El contenido puede ser intestinal y o hepático. Se requiere un seguimiento ecográfico periódico y estudio anatómico detallado dada esta alteración. O sea, me refiero a que cuando se le diagnostica esta alteración, bueno, pues la madre tiene que estar en contacto con especialistas y pues normalmente le van a pedir muchas ecografías. Estas tienen que ser periódicas para ver el avance de esta anomalía. Y bueno, para recuperar el onfalocele, o sea, como un tratamiento, este es quirúrgico y pues será necesaria la reubicación de los órganos abdominales en su sitio. La siguiente anomalía es la hernia diafragmática congénita. Bueno, esta enfermedad se caracteriza por la presencia de hipoplasia o agenesia pulmonar y puede afectar al pulmón izquierdo, derecho o a ambos, con ausencia de cierre diafragmático y herniación de vísceras abdominales hacia el tórax. Esta anomalía afecta aproximadamente a 1 de cada 3,000 o 5,000 recién nacidos vivos, con una elevada morbimortalidad perinatal. La morbimortalidad está determinada fundamentalmente por la asociación con otras malformaciones, el grado de hipoplasia pulmonar y la presencia de hipertensión pulmonar secundaria. ¿A qué nos referimos cuando decimos esto? Bueno, que la alta incidencia de que haya una morbimortalidad, perdón, es debido al grado de la alteración, o sea, dependiendo de qué tan grave se encuentre, pues bueno, es lo que se va a hacer como una estadística de qué tan posible es que el paciente sobreviva. El origen de esta anomalía es desconocida. Originalmente se creía que el defecto comenzaba con la falta de cierre diafragmático. En la actualidad se postula que existe una disrupción en el desarrollo pulmonar como primer paso para el desarrollo de esta enfermedad y luego la ausencia del cierre diafragmático. El diagnóstico prenatal de la hernia diafragmática es posible en un 50% aproximadamente de los casos y pues esto puede ser durante el segundo trimestre de la gestación y lo que se utiliza o pues sí, como tal el elemento o la tecnología que se utiliza, bueno, es realizar una ecografía y gracias a esta ecografía, bueno, se puede encontrar esta anomalía, ya que esta es observable. Y bueno, si se llega a un diagnóstico en una fase temprana, se realizará un asesoramiento prenatal. Aquí es importante que se traslade o se transfiera a esta paciente con especialistas que traten estas anomalías para ver qué intervenciones pueden llevar a cabo al feto y bueno, pues planificar los cuidados para después del nacimiento. Y se aconseja trasladar al paciente a un centro con un servicio de obstetricia para casos de alto riesgo, porque como ya mencionamos, esta alteración tiene un grado alto de mortalidad. Y bueno, para detectar otras posibles anomalías, pues también se tiene que transferir o seguir en sus consultas periódicas. Aquí las hernias diafragmáticas presentes en el momento del nacimiento se diagnostican fácilmente. Aquí se refiere a cuando no fueron diagnosticadas en un periodo prenatal. Aquí se utiliza la radiografía del tórax y aquí va a ver cómo se va a notar la presencia de parte del estómago o de asas intestinales en el tórax, además de la falta de visualización del diafragma. Y bueno, estos datos van a corroborar el diagnóstico. Vamos a continuar con la siguiente, que es la anencefalia. Bueno, aquí tenemos una imagen y bueno, es importante tomar en cuenta que es una malformación del sistema nervioso central, con incidencias de 1 por cada 1,000 nacidos vivos, que ocurre en el periodo de neurulación entre los 17 y 30 días tras la ovulación, más o menos 23 o 26 días después de la concepción.
Y bueno, aquí en el cual el tejido cerebral queda expuesto en superficie a través del defecto en el cuero cabelludo, no estando cubierto por hueso o piel. Y pues aquí, por ejemplo, son las imágenes que están gráficamente, pues te describen muy bien esta anomalía. Y bueno, pero ¿cómo se define en sí? Bueno, la anencefalia se define como la ausencia de cuero cabelludo, bóveda craneal y hemisferios craneales, debido a un cierre incompleto del neuróporo anterior, por lo que el tejido encefálico se encuentra cubierto solo por una delgada membrana, lo que lleva a que éste quede expuesto al líquido amniótico, tras lo cual comenzaría la destrucción de las regiones no protegidas del encéfalo en contacto con este. Y pues como sabemos es una de las partes más importantes, entonces al no estar cubierta puede llegar a sufrir muchos daños. Esta alteración se describe en dos subcategorías, que es la meroacrania, que es el defecto pequeño en la cámara craneal cubierta por el área cerebrovasculosa, y en holoacrania, y este es cuando el cerebro está completamente ausente. Bueno, para saber cuáles son sus causas, bueno, se conocen principalmente los factores genéticos, metabólicos y ambientales. Y, por ejemplo, en ambientales es cuando la madre está expuesta a algunos pesticidas, cuando consume fármacos como la talidomida, el ácido valproico, que también ya lo habíamos mencionado, otros anticonvulsionantes, el ácido retinoico y antineoplásicos como metotrexate, perdón. Y cuando la madre tiene alguna diabetes, puede causar esta anomalía. Y también donde la deficiencia del consumo de folato es una de las condiciones más importantes y documentadas por diversos estudios. Aquí, ¿cómo se diagnostica esta alteración? Bueno, es por medio de ecografías también. Y bueno, aquí en la imagen notamos la ausencia de la imagen esférica u ovoide del cráneo fetal, que es sustituida por ecos irregulares correspondientes a la base del cráneo y el macizo facial, con órbitas ensanchadas y ojos globulosos que proporcionan a la facies un aspecto de batracio. ¿Qué quiere decir? Bueno, que tienen como una cara de rana. Y bueno, la anencefalia podría no diagnosticarse hasta después de que nazca el bebé, o sea, existe esta posibilidad. Y la anencefalia es rápidamente observable cuando nace el bebé. No existe ninguna cura ni un tratamiento para esta alteración. El gemelo evanescente. Bueno, esta es cuando uno de los dos productos que se notaban sufre o produce la desaparición espontánea. Y pues esto se logra notar debido a las ecografías. Y bueno, pues cuando hablamos del gemelo evanescente es cuando ocurre la muerte de uno de los productos de un embarazo gemelar durante el primer trimestre de la gestación. Aquí es importante tomar en cuenta esto, que es durante el primer trimestre de la gestación. También le podemos conocer a esta anomalía como el gemelo desaparecido, pues por lo ya mencionado. Lo que sucede en esos casos es que uno de los embriones es reabsorbido por el cuerpo de la madre, por la placenta, o incluso lo puede absorber el otro embrión. También se puede dar el caso de que el embrión quede momificado, como muy pegado, adherido a la placenta. Y bueno, pues aquí vemos la imagen en donde se ve como un embrión, un producto está desarrollando de manera normal, y el que está del lado izquierdo, ¿no? Ya incluso no se alcanza a percibir bien. Bueno, es importante aquí mencionar que
En muchos de estos casos, pues no se tiene una causa muy precisa. Lo que se ve o lo que se cree, mejor dicho, en algunas teorías, es que el feto que desaparece tenía alteraciones cromosómicas y por esto no logró desarrollarse y pues es absorbido ya sea por el cuerpo de la madre o la placenta o lo ya mencionado. Y el embrión que sí se está desarrollando, este sí tenía no tenía alteraciones cromosómicas y se estaba desarrollando de manera correcta. Tenía un material genético normal. Según las estimaciones oficiales de la American Pregnancy Association, se produce en un 20 a un 30% de las gestaciones múltiples. Aquí muchas de las personas no conocen esta anomalía y bueno, incluso vi unas estadísticas en donde muchos ni siquiera se daban cuenta debido a que no acuden a las consultas prenatales de manera periódica o se dan cuenta de que están embarazadas ya muchas semanas después. Muchos se dan cuenta ya hasta a mediados del segundo trimestre. La siguiente anomalía es la amalia unilateral. Bueno, ¿qué es la amalia? Viene del griego la palabra y, por ejemplo, a significa sin y melos, miembro. Entonces, la amalia es una malformación congénita que se determina por la falta de uno o más miembros, sean superiores o inferiores. Y bueno, cuando se habla de una amelia unilateral es cuando se tiene, bueno, cuando existe la falta de uno de los miembros. Y bueno, se dice que su origen es a consecuencia de un fallo intrauterino, en las primeras etapas del desarrollo embrionario. Generalmente se origina en la cuarta semana de gestación embrionaria. Y bueno, se cree que los posibles causas podrían ser la medicación, como es la talidomida, o algunos daños en la migración celular, analizando como posible consecuente de defectos del tubo neural. Todo esto aún se encuentra en estudio. Y pues también se cree que puede haber a causa de un daño nefrótico y que el tener este daño pues obstaculiza la correcta irrigación del cuerpo del producto. Ese también es una de las causas. Y vamos a continuar con la siguiente, que es la focomelia. Bueno, esta anomalía también se le conoce como el síndrome de Roberts. Y esto debido a quien lo descubrió, lo describió primero. Y es una alteración de origen genético con patrón autosómico recesivo. Aquí las principales características clínicas que podemos encontrar son el acortamiento severo de las extremidades, y pues es lo que muestra la imagen en el círculo del medio. Los miembros superiores están más afectados que las extremidades inferiores según algunas estadísticas. Bueno, esta normalidad suele desarrollarse en conjunto con las siguientes. La oligodactilia, que es, por ejemplo, cuando no se tienen todos los dedos, se tienen pocos. También con la sindactilia, que es la fusión de los dedos, como que están todos pegados con una membrana, no tienen la separación. O también con la clinodactilia. También pueden ser acompañado en ocasiones de labio paladar hendido, microcefalia, hipertelorismo, que es como la separación excesiva entre dos órganos pares del cuerpo, por ejemplo, los ojos. Exoftalmos, opacidades corneales, así como pabellones auriculares displásicos. Aquí también pueden llegar a presentar cardiopatías congénitas y riñones quísticos. Esta es una enfermedad muy rara y afecta aproximadamente a 1 de cada 20,000 recién nacidos y se produce por causas genéticas y es porque un gen en especial muta.
y esto causa un retraso de la división celular, incremento de la muerte celular y defectos en la proliferación celular. Aquí es importante mencionar como un dato interesante que en la década de 1950 se extendió el uso de la talidomida. No sé si ya recuerdan que les mencioné este medicamento en anomalías anteriores. Bueno, este se utilizaba como sedante para las mujeres embarazadas, pero después se descubrió que podía provocar problemas en las extremidades de los recién nacidos y pues estas podrían ser como la focomelia, la amelia y dismelia. Y bueno, este síndrome se basa en pruebas citogenéticas. Estas pruebas implican el análisis de células en una muestra de sangre, tejido, fluido amniótico, médula ósea o fluido cerebrovascular. Y esto es para identificar cualquier cambio en los cromosomas de un individuo. La siguiente es la cardiomiopatía hipertrófica. Esta es una enfermedad del miocardio y bueno, es una miocardiopatía primaria de transmisión genética. Aquí su principal característica es una hipertrofia ventricular anormal y se refiere al aumento del grosor del músculo cardíaco, del miocardio, que conforma la pared ventricular. Y como lo vemos en la imagen de la diapositiva, existe un exceso de músculo del miocardio. Entonces, esta es la principal característica de esta alteración. Aquí es importante mencionar que los síntomas más frecuentes son la disnea, el dolor anginoso, el síncope y la muerte súbita. Esta anomalía es la primera causa de muerte súbita en personas jóvenes y atletas de alto rendimiento. Aquí es importante mencionar que hay estudios de cómo estos atletas sufren de estas muertes a pesar de que, por ejemplo, su alimentación es muy rigurosa, tienen ejercicio físico pues en aumento debido a su profesión, que es en este caso el ser atlético. Y bueno, existen todavía muchos estudios sobre esta anomalía, ya que fue como tal descubierta no hace mucho. Entonces siguen estudiando mucho esta anomalía y más porque casi nunca se presenta al momento del nacimiento. Normalmente se puede aparecer durante la adolescencia o incluso durante la juventud. Y esto debido a que es la etapa donde hay mayor desarrollo muscular. Y bueno, esto determina que exista un periodo en el cual el paciente es portador de la enfermedad, pero no es aún detectable mediante estudios de imagen, porque ya como les menciono, es de transmisión genética, pero en sí ya se manifiesta mucho después del nacimiento, como lo mencionábamos. Y bueno, aquí es importante decir que es la primera enfermedad cardiovascular en la que se demostró que su origen es genético. Y bueno, aquí la mayoría de los casos son hereditarios, aunque no todos los miembros de la familia la hereden. Y la expresión fenotípica no sea la misma en todos los casos. Y bueno, su modalidad de herencia es mendeliana autosómica dominante. Y aquí se utiliza el ecocardiograma para llegar a su diagnóstico, así como la resonancia magnética. Y bueno, la resonancia magnética ha sido de mucha ayuda para ver las variabilidades de esta anomalía, porque como les menciono, no tiene mucho que fue descubierta, entonces aún sigue en estudio. Y bueno, para finalizar, el síndrome de Goldenhar, es una enfermedad poco frecuente. También la podemos conocer como el síndrome
oculoauriculovertebral. Y es una enfermedad donde se caracteriza por una tríada, que es la microsomía craneofacial, quistes dermoides oculares y anomalías espinales de carácter unilateral. Es un trastorno complejo del desarrollo que afecta principalmente estructuras de cabeza y cuello, derivadas del primer y segundo arcos branquiales. Y bueno, aquí tenemos varias imágenes, por ejemplo, una donde es simplemente el hueso de la cara como tal, los huesos de la cabeza, y se nota la anomalía. Y las siguientes también decidí en las primeras o en las de la parte de arriba tapar los ojos de las personas para respetar la identidad, pero también en los ojos pueden llegar a presentarse alteraciones. Y bueno, aquí las personas afectadas suelen tener un oído parcialmente formado o totalmente ausente. Cuando está parcialmente formado se le conoce como microtía y cuando está totalmente ausente como anotía. También pueden presentar tumores no cancerosos, o sea, benignos. En el ojo pueden presentar quistes dermoides oculares y también anomalías de la columna vertebral. Y este síndrome también puede afectar el corazón, los pulmones, los riñones y el sistema nervioso central. Aquí existen algunas señales o síntomas que nos pueden como alertar de que existe este síndrome. Por ejemplo, las malformaciones de las orejas que ya fueron mencionadas, la asimetría de la cara, porque aquí existe como un lado de la cara que no se desarrolla. Entonces los huesos de la cara, por ejemplo, los maxilares, la mandíbula y los huesos y el hueso temporal, en el caso del lado afectado son más pequeños y planos y este se comienza a notar más o menos después de los 4 años de edad. Los tumores que ya les mencioné no cancerosos en los ojos, que serían los quistes dermoides oculares, y pues son como unas masas ovoides amarillas o rosadas que pueden cubrir parte del ojo y algunas veces llevan a problemas de visión. Otra de lo que nos puede alertar es la boca exageradamente grande en un lado de la cara. No sé si lo logran ver en todas las imágenes, como esta característica se encuentra presente. Y esta característica está presente en 35 de los casos en que hay la falta del ramo mandibular, que es una de las estructuras que compone la mandíbula. También el paladar y la lengua resultan ser más pequeños en el lado afectado. Y bueno, pues también pueden existir ya lo que les mencioné, las anomalías vertebrales, que son principalmente en el cuello. Y bueno, aquí estas tienen una ausencia de vértebras. Y por ejemplo, también los músculos del rostro son como más pequeños en uno de los lados, entonces se logran ver como, pues sino como parejo, por así decirlo. También pueden presentar labio paladar hendido y existen, como ya les mencioné, bueno, anomalías del pulmón, riñones, corazón e incluso en los huesos. Bueno, y por ejemplo, aquí lo que se menciona que es la causa son algunas teorías teratogénicas, que es, por ejemplo, puede ser por la ingesta de algunos medicamentos, como es el ácido retinoico, la talidomida, que ya les mencioné anteriormente, la primidona y, por ejemplo, el consumir algunas sustancias ilegales, como es la cocaína. Incluso es importante mencionar que existe una teoría en donde se menciona que la vitamina puede ser una de las causas, y esto es porque cuando se tienen altas concentraciones de esta vitamina, puede llegar a ser como una causa para la presencia de este síndrome.
pero es importante mencionar que esta es una teoría. Y bueno, también existen los factores ambientales, que son los insecticidas y herbicidas. El pronóstico de síndrome de Goldenhar depende de la malformación que haya o de las malformaciones, porque como ya mencionamos, pueden ser varias. Y bueno, la mayoría de los niños que tienen este síndrome tienen una expectativa de vida normal, pero si hay malformaciones en órganos internos, como pues ya sabemos, problemas en el corazón, en los riñones, en el sistema nervioso central, pues el pronóstico es menos favorable. Y bueno, este diagnóstico puede, bueno, más bien para diagnosticar este síndrome, se puede realizar durante el embarazo en una consulta prenatal mediante una ecografía fetal y algunos estudios genéticos. Y bueno, si no fue detectado durante el periodo prenatal, se puede detectar después de que comiencen a aparecer todas las características ya mencionadas. Y bueno, cuando estas aparecen, se les realiza una resonancia magnética. Y bueno, se trata de una patología heterogénea y compleja caracterizada por anomalías oculares, auriculares, mandibulares y vertebrales, que fueron todas las que ya mencioné más específicamente, y pues esta anomalía es poco frecuente. Aquí tengo las referencias bibliográficas de donde yo saqué mi información. Y esto sería todo. Muchísimas gracias por la atención y hasta luego.